Hola, respetables estudiantes de la Universidad José Vasconcelos. Sean bienvenidos a esta nueva cápsula donde abordaremos el tema de finanzas corporativas y su introducción. Vamos a ir entonces con cada uno de los temas. Lo primero que tenemos que establecer es qué son las finanzas. Si vemos de manera general, vamos a encontrar que es una ciencia, vamos a encontrar muchas acepciones, pero en términos generales podemos decir que las finanzas son el arte y la ciencia de administrar el dinero. Lo primero que tenemos que entender es qué es el dinero o qué entendemos por dinero. El dinero y el efectivo son todos los recursos de intercambio que tenemos para poder llevar a cabo nuestras actividades cotidianas. Es decir, el dinero que se constituye a través de billetes y monedas, pero también de sus equivalentes como son las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito, los monederos electrónicos, los títulos valor que son de intercambio rápido, como puede ser un cheque, y generalmente entonces todo esto tiene que ser administrado, es decir, debe de llevar todo un proceso meticuloso para saber cómo planear la captación de ese efectivo, cómo se organizarán los tiempos de ese efectivo y hacia dónde se va a distribuir, ejecutar esa distribución a través de una dirección del efectivo y posteriormente hacer una evaluación del traslado de ese efectivo para saber entonces cuál va a ser su ciclo, entradas y salidas de manera organizada, medida y estandarizada. Y por eso es que esto se convierte en una ciencia, porque lleva una metodología que nos ayuda a establecer entonces la optimización de este recurso que en términos generales se infiere escaso. ¿Esto qué quiere decir? Nunca va a haber dinero suficiente. Siempre hay muchas necesidades, cuestiones que queremos adquirir, ya sea por necesidad o por deseo, pero al final de cuentas necesitamos ese dinero o ese equivalente de efectivo para poder realizar nuestras actividades. Y les digo, se establece como una ciencia porque lleva a cabo una metodología, una estandarización para ese ciclo de vida que tienes. Sin embargo, también se establece que las finanzas son un arte. ¿Y por qué son un arte? Porque recordemos que todo lo que tiene que ver con el dinero también tiene elementos de subjetividad. El arte es aquel espacio de estudio que se dedica a la observación de la subjetividad, a su evaluación y todo lo que tiene que ver con esta. Por tanto, las finanzas se convierten en un arte en relación de la subjetividad y volatilidad que puede tener el dinero. Si nosotros nos damos cuenta, siempre vamos a establecer que el dinero tiene un valor en relación al poder adquisitivo. Hablemos entonces de la subjetividad. Bueno, todo tiene que ver con el poder adquisitivo y todo tiene que ver con nosotros mismos en relación al valor del dinero. Supongamos que estamos en época de inicio regular de clases, sobre todo a nivel básico. ¿Qué hay? Lista de útiles escolares. ¿Qué sucede? Los precios de los colores, de los lápices, de las libretas se disparan porque todos tienen mayor demanda. Tenemos mayor necesidad de adquisición de esos productos. Entonces, como muchas veces no tenemos la capacidad de oferta, o muchas veces necesitamos regular las actividades en este sector, por ejemplo, papelero, para que se nivele en relación a la descompensación de los meses venideros, que ya no son tan constantes como en esa temporada. Pues entonces se convierte en un arte porque es cómo poder llevar el aprovechamiento de toda esta necesidad humana en relación a el valor del dinero. El valor del poder adquisitivo. Podríamos decir, pues el dinero por sí mismo no tiene un valor, el dinero yo no me lo puedo comer, yo no me puedo vestir, pero me ayuda y es valiosísimo como medio de intercambio. Por eso es un arte, porque le damos el valor que nosotros establecemos a través de nuestras necesidades y nuestros deseos en un tiempo y en un contexto determinado. Y es por eso que retomamos a las finanzas en ese sentido. Ahora bien, las finanzas corporativas y las finanzas como tal tienen sus propias metas, ¿sale? Y los dos ejes fundamentales es maximizar la riqueza de los accionistas. ¿Esto qué quiere decir? ¿Quiénes son los accionistas? Las personas que invierten su dinero, que han ahorrado, que se han ganado, lo que ustedes quieran, en
en un espacio, en un lugar determinado, en un ente económico que se llama empresa. Y por cada aportación tienen un título de valor que se llama acción, por eso ellos son los accionistas. Entonces, dentro de las grandes metas de las finanzas corporativas, es decir, si tú inviertes un peso conmigo, te prometo que te voy a maximizar esa inversión que tú hiciste, es decir, voy a hacer que tu riqueza crezca por el hecho de haber tenido la fe, la confianza, la esperanza y la elección en este ente económico. Por tanto, otra de las grandes metas son maximizar las utilidades. ¿Y cómo se maximizan las utilidades? No generalmente vendiendo más caro, sino aminorando los costos y los gastos que pueden llegar a haber en el ente económico. Es decir, invertir menos para poder tener precios competitivos y que mi margen de utilidad sea más grandote. Y aquí también entran cuestiones de estrategias de impuestos y cuestiones que tienen que ver con toda una organización con el único fin de maximizar esas utilidades. Muchas veces no podemos determinar que tengo que vender más para ganar más, porque a veces no depende de mí el hecho de vender más, pero sí depende de mí toda la operatividad que voy a hacer para reducir, insisto, mis costos, mis gastos, mi carga impositiva, ojo, de manera lícita, eso sí, siempre de forma lícita, para poder tener un mayor margen de ganancia. Las finanzas corporativas y las finanzas en general tienen relación con otras áreas. ¿Cuáles son estas áreas de trabajo? ¿Cuáles son estas áreas de oportunidad? Tenemos a la economía, la contabilidad, la administración y el derecho. Son primas, hermanas, son mejores amigas, siempre van a estar juntas. La economía y las finanzas, al final de cuentas, tienen un balance. La economía estudia cómo optimizar todos los recursos que nosotros tenemos, mientras que las finanzas son las fuentes de financiamiento para la obtención de esos recursos. Pero esos recursos, a su vez, tienden a generar más elementos financieros, haciendo una dualidad y un ciclo de crecimiento a la par. A mayor cantidad de materiales tenga, mayor cantidad de oportunidad de crecimiento voy a tener y por tanto mayores fuentes de autofinanciamiento voy a generar. La contabilidad como tal entonces será aquella técnica que nos ayude a tener un control específico de las entradas y las salidas del efectivo, lo que hablábamos en la ciencia de las finanzas, ¿no? Cómo vamos a tener toda esta situación del control cuantitativo de las entradas y las salidas del efectivo. Pero no todo se mide a través de cifras. La administración nos lleva entonces a ver todo el control cualitativo, el por qué se dan estas situaciones. Nosotros contablemente podemos ver cifras a través de estados financieros, cuentas y demás. La administración me ayuda a determinar por qué sucedió ese cambio con el efectivo, porque hubieron más entradas, porque hubieron más salidas de efectivo, porque tenemos estos resultados. Y el derecho me ayuda a estar en la legitimidad del arte y la ciencia de la administración del dinero dentro del marco legal de nuestro lugar y a los cuales nosotros nos vayamos. Al final de cuentas, si vamos a llevar a cabo actividades de forma internacional, importación y exportación, también debemos de tener correcta y completamente las normas que nos rigen. Finalmente, hablaremos de qué son los corporativos. Vamos a tener 3 distinciones de entes económicos, ¿de acuerdo? Esas distinciones son las siguientes. Bueno, para entender a estos 3 entes, regresamos tantito. Una de las disciplinas que tenemos es el derecho. La constitución jurídica y el reconocimiento de los entes económicos para poder realizar sus actividades, es decir, cómo está representado. La primera forma de representación básica, llana, lisa que tenemos es la persona física, el individuo que tiene capacidad de goce y capacidad de ejercicio, que tiene sus derechos inalienables, ¿sale? Pero que también tiene sus derechos elevados que lleva consigo ciertas obligaciones a partir de la mayoría de edad. Tengo derecho a trabajar, pero tengo la obligación de cumplir con un patrón. Tengo el derecho a percibir una quincena, pero también tengo la obligación de hacerme cargo de mi, válgase la redundancia, de mi carga tributaria. Personas morales son las personas
la unión de dos o más personas físicas que se unen por un fin en común en relación a la normatividad y aplicabilidad de las leyes vigentes en el país. Personas morales, entonces, es el conjunto de estos individuos que crean un nuevo ente económico con independencia y autonomía y que va a estar en representación de un representante legal, marca la ley. ¿De acuerdo? Y este puede estar en relación a cada una de las tipologías que existe en la ley general de sociedades mercantiles. Pero también tenemos un tercer momento, que es el corporativo. El corporativo es la unión de dos o más personas físicas o morales que llevan a cabo una cadena de suministros para poder llevar entonces una relación más amplia en el término de la actividad económica que les compete. Ejemplo, Coca-Cola FEMSA. Coca-Cola FEMSA tiene entonces a la empresa refresquera, pero por otro lado tiene a la empresa embotelladora, pero por otro lado tiene a la empresa de los fletes, pero por otro lado tiene una distribuidora que se llama Oxxo. Tiene una cadena de suministros donde entre ellos formaron un corporativo, se compran y se venden a sí mismos, pero tienen una estructura jurídica y una estructura legal. Existe todo un acta constitutiva donde se establece cuál es la participación en relación a la inversión que cada uno hizo en este corporativo y el enlace comercial que van a llegar a tener. Y entonces, para las finanzas tenemos el reconocimiento de estos tres elementos. Bueno, les agradezco muchísimo su atención. Por favor, cualquier duda, cualquier comentario, saben que estoy a la orden y les recomiendo que también puedan llevar a cabo su lectura para poder complementar el tema. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente cápsula. Adiós.